Buenos días a todos. Este es el segundo módulo donde estaremos hablando de diferentes elementos y enlaces entre el signo, la lingüística, la semiótica. Me presento, mi nombre es Viviana Reina Jorrín, soy graduada en Letras por la Universidad de La Habana y máster en Gestión del Patrimonio Histórico Documental de la Música por la misma Casa de Altos Estudios. Entonces, en nuestra primera sesión vamos a estar hablando del signo desde la lingüística y la semiótica. Bueno, vamos a ver una serie de, digamos, enlaces, ideas en torno al signo para poderlo entender enlazado a lo que nos interesa, es decir, al mundo, dentro del mundo de la música y la forma de entender el feminismo en ese marco. Entonces, creo que concebir y, digamos, identificar el signo en este espacio va a ser fundamental porque nos va a dar herramientas únicas a la hora de enfrentarnos a los diferentes procesos que tienen que ver con el feminismo y la música. Entonces, hablemos de signo. Según la RAE, la RAE nos va a hablar, la Real Academia de la Lengua Española nos va a hablar de que esta palabra parte del latín, de la palabra signum, y en su evolución llega a lo que entendemos como signo. Tenemos varias acepciones. Entre ellas, creo que casi todas nos dirigen a la idea de la representación de algo, pero digamos que podemos subrayar, veamos la primera acepción, objeto, fenómeno o acción material que, por naturaleza o convención, representa o sustituye a otro. Es decir, esa idea de la representación la vamos a estar encontrando continuamente. Indicio, señal de algo, y este ejemplo, su rubor me pareció signo de su indignación. Es decir, hay un elemento que me va a enlazar con un mensaje que está, digamos, casi que implícito y que yo lo puedo leer. Y así va a ocurrir con el resto de las acepciones que la Real Academia pone a disposición de los lectores. También, al final, tenemos varias que están enlazadas con la música, señal o figura con que se escribe la música, en particular, señal que indica el tono natural de un sonido. Y aquí hay otros elementos que, bueno, que digamos que amplían esta mirada en torno al signo. Entonces, teniendo en cuenta esta idea en particular y las diferentes acepciones que la RAE nos pone a nuestra disposición, vamos a detenernos a ver este desfile donde se enlazan muchos elementos, muchos signos, y quiero que cada uno de ustedes piense qué mensaje pueden extraer, es decir, qué está representando cada uno de los elementos, es decir, la construcción del mensaje que se quiere transmitir a ustedes, es decir, a dónde los lleva, qué representan cada uno de esos elementos, la escenografía, la manera en la que se mueven y cómo todo esto se va a enlazar con la música y con la propuesta en general del performance. Nos detenemos un momento acá y vamos a ver los primeros 5 minutos. Ustedes de todas maneras tienen acá el link para si quieren ver toda la propuesta performática, puedan verla con detenimiento después. Entonces, denme un momento y les comparto el audio directamente.
Bien, entonces, hasta aquí han podido ver toda una representación, todo un performance, una propuesta que está enlazando un trabajo coral, que incluso les voy a mostrar ahora. Denme un segundo, les voy a mostrar quiénes participaron de esta idea y cómo enlazan todos estos elementos y quizás si los ponen a disposición de esta pasarela. Entonces, bueno, aquí estamos hablando, es decir, estamos viendo la colección de Spring Summer de este año de María Gracia Chiuri, y todo va a estar enlazado con la propuesta visual de Lucia Marcucci y la composición de Lucia Ronchetti, interpretada por Secuencia 9.3. Y aquí les muestro, aquí tienen una página que también les puse el enlace, para que vean la obra tanto de Lucia Marcucci, esa propuesta visual, y también la obra de Lucia Ronchetti y toda su visión en torno a, particularmente, a la propuesta que estábamos viendo, la obra que estábamos viendo. Entonces, volviendo a esa idea de signo y de lo que entendíamos como signo, pues creo que ustedes pueden extraer muchos elementos de esta pasarela. Es decir, ya el simple hecho de la estructura de la escenografía, de la manera en la que salen, es decir, ya hay una serie de códigos establecidos que todos los participantes, todos los que están y los que estamos viendo, sabemos que van a salir una serie de personas y van a mostrarnos ropa, nos van a mostrar calzado, nos van a enseñar diferentes elementos de la concepción de una artista que está detrás y que los está mostrando. A esto se está uniendo todo un discurso sonoro, un discurso visual que refuerza, y a lo mejor podemos estar pensando, es decir, nos podemos enlazar con una iglesia, con los vitrales de una iglesia, la idea, es decir, la forma en la que están dispuestos esos vitrales y esa idea de pico, también podemos pensar en una iglesia gótica. En fin, hay una serie de signos que casi todos, es decir, que todos manejamos de diferentes formas y que nos recuerdan un mensaje detrás, la representación de algo más, reforzado por estas diferentes manifestaciones, estas diferentes maneras de enfrentar una propuesta, la performance. Entonces, bueno, aquí tienen esos links. Vamos a ver la definición de Beuchot 2013 sobre el signo. Entonces, para él, se entiende por signo todo aquello que representa a otra cosa. Bien, lo que está en lugar de otra cosa, que hace sus veces, la cosa representada es el significado. Bien, entonces ahí, digamos, reafirmamos la idea en torno a que el signo va a estar representando algo. Importante detenernos en la estructura de la comunicación, es decir, el triángulo de la comunicación en la que debemos tener en cuenta un emisor, bien, un canal y un receptor. Hay un emisor, ese canal, es decir, el emisor quien transmite, quien tiene la intención de enviar un mensaje, no siempre va a ser necesario a la hora de hablar de signo, y lo vamos a ver en otras miradas y perspectivas de otros autores, pero está bien que partamos y que tengamos en cuenta estas ideas. Entonces, tenemos un emisor, alguien que construye ese mensaje, tenemos el mensaje como tal. Bien, tenemos un canal, en ese mensaje, bueno, una serie de elementos, códigos y demás. Tenemos el canal específico, que puede ser desde una llamada telefónica, un WhatsApp, puede ser un correo, en fin. Y tenemos un receptor. Es aquella persona que va a decodificar, que va a entender ese mensaje
específico con todos los elementos. Es decir, que va a ser capaz de desentrañar lo que el emisor quiere decir. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Bien, llegando a la lingüística, vamos a hablar de Ferdinand de Saussure. Digamos que es uno de las miradas obligatorias cuando hablamos de lingüística, cuando nos acercamos a el signo desde la lengua y desde el estudio de la lengua. Entonces, ¿qué nos propone Ferdinand de Saussure? Nos habla de la idea de un concepto ligado a una imagen acústica. Es decir, el signo va a ser una combinación de lo que significa, del significado y la imagen que tenemos en nuestro cerebro. Es decir, cuando decimos una palabra, en este caso, ahí tienen árbol, es decir, la idea que surge enseguida en fracciones de segundos en nuestra mente de lo que entendemos por árbol. Es decir, en nuestra mente, a lo mejor, si, no sé, si vivimos en Cuba, bien, a lo mejor cerca de mi casa los árboles son ceibas grandes, enormes, y la imagen enseguida que salta para esa definición va a tener esas características. Es decir, eso puede variar, por supuesto, dependiendo de cada lugar en donde estemos, pero básicamente la idea es que el concepto va a estar ligado a una imagen que cada ser humano tiene representado en su lengua y en sus características, pero enlazado a la misma, digamos, el mismo camino y la misma perspectiva. Entonces, sobre esto, pues Saussure dice, llamamos signo a la combinación del concepto y de la imagen acústica, pero en el uso corriente este término designa generalmente la imagen acústica sola, por ejemplo, una palabra, árbol, es decir, aquella y la organización de esas letras, ¿no? De lo que entendemos y cómo lo vamos a escribir. Entonces, importante, lo que el signo lingüístico une no es la cosa y un nombre, sino el concepto y esa imagen. Entonces, ahí hablamos de significante y el significado, es decir, la manera, el significante sería la manera en la que yo voy a expresar con todas esas letras, bien, el sentido, el concepto, el significado. Es decir, en este caso, si hablamos de mesa, yo en mi mente, como les decía, tengo el concepto. ¿Qué es? ¿Sí? ¿Qué características puede tener? Puede ser de madera y demás. Es decir, ahí entra todas mis vivencias adquiridas sobre lo que entiendo por mesa. Y el significante va a ser esa estructura y esa manera en la que voy a organizar cada una de las letras y le voy a dar una forma de expresar ese sentido, ese concepto. Entonces, aquí les traigo una cita de Roland Barthes de 1999. En su libro, digamos que está muy enfocado a los elementos que tienen que ver con la narratología, con el mito, pero al hablar de significado, sí, el concepto y el significante, nos da varios elementos que me parece que amplían nuestra visión y nuestra manera de entender esa relación. Entonces, dice Barthes, un significado puede tener varios significantes. ¿Bien? Un concepto puede tener varias maneras de expresarlo. Este es especialmente el caso del significado lingüístico y del significado psicoanalítico. Es también el caso del concepto mítico, que tiene a su disposición una masa ilimitada de significantes. Puedo encontrar 1000 frases latinas que me hagan presente la concordancia del atributo, 1000 imágenes que se signifiquen la imperialidad francesa. Esto quiere decir que el concepto, cuantitativamente, es mucho más pobre que el significante. A menudo no hace más que representarse. De la forma al concepto, pobre y riqueza están en proporción inversa. A la pobreza cualitativa de la forma, depositaría de un sentido disminutivo. Corresponde la riqueza de un concepto abierto a toda la historia. La abundancia cuantitativa de las formas corresponde a un número pequeño de conceptos. Entonces, para Barthes, evidentemente, podemos tener un concepto y muchas maneras de representarlo, muchas formas de entenderlo incluso para las diferentes personas.
Y eso, digamos que amplía nuestra perspectiva del signo y cuántas maneras de representar un concepto podemos tener. Entonces, llegamos a la semiótica. Hasta aquí estábamos hablando de lingüística y demás, pero bueno, ya hablando de semiótica, digamos, es decir, semiótica entendido, y ahora vamos a ver conceptos, pero la semiótica como esa manera, esa forma, digamos, ese camino que se encarga de desentrañar los sentidos ocultos que hay detrás de los signos. Entonces, los antecedentes no nos vamos a detener mucho acá, pero los antecedentes, digamos que los podemos encontrar en los griegos y también, por supuesto, en la Edad Media, en nombres y en figuras como San Agustín, Roger Bacon, San Alberto Magno, Santo Tomás, Scoto, Occam, en fin, hay muchas figuras que van a completar y que van a ir construyendo ese mundo que entendemos por semiótica, por la manera que tenemos, es decir, por eso ese acercamiento pensado y profundo a desentrañar los hilos que hay detrás del signo como tal. Entonces, definición para semiótica, perteneciente relativo a la semiótica y al punto de vista adoptado por esta. Semiología, estudio de los signos en la vida social, teoría general de los signos. Es decir, aquí la semiótica va a ser la teoría que hay detrás, es decir, todo ese campo que a lo largo de los años varias figuras han ido organizando y esa manera de acercarse a los signos. Y la semiología como el estudio. Es decir, la teoría sería la semiótica, la semiología sería el estudio como tal. Entonces, concepto importante que nos brinda ECO, nos dice, se ocupa de cualquier cosa que pueda considerarse como signo. Signo es cualquier cosa que pueda considerarse como sustituto significante de cualquier otra cosa. En este sentido, la semiótica es, en principio, la disciplina que estudia todo lo que puede usarse para mentir. Importante esta idea, hay toda una teoría de la mentira, muy vista desde diferentes puntos y que nos da también la idea de, bueno, todo lo que puede usarse para mentir. Entonces, la visión del semiótico sería acercarse al signo e intentar desentrañar eso que está oculto, eso que nos puede estar mintiendo. Muy interesante verlo así como si fuéramos detectives. Entonces, comunicación y significado, por supuesto, la comunicación y el significado de lo que estamos comunicando va a ser el eje de esta visión de todo lo que representa algo, todo lo que de alguna manera me puede estar, digamos, dando diferentes puntos de vista. Entonces, comunicación y significado para ECO, es decir, esos comportamientos comunicativos van a ser fundamentales y van a ser estudiados por la semiótica. Entonces, todos esos procesos culturales en este campo se van a entender como procesos de comunicación. Y todo lo que, digamos, todo ese desarrollo cultural nos va a dar elementos dentro de la comunicación. Y además nos dice, sin embargo, cada uno de dichos procesos parece sustituir solo porque por debajo de ellos se establece un sistema de significación. Es decir, tenemos procesos culturales, tenemos una serie de procesos de comunicación, todo lo que parte de ese proceso cultural, y que debajo va a estar creando significado. Es decir, cada cultura, cada manera de entender la realidad va a tener una propuesta, va a tener diferentes signos y las personas que comparten esa realidad van a saber, digamos, cómo leerlos. Bien, van a entender, va a haber un proceso de comunicación que va a estar ahí, que va a subyacer y, digamos, sustentado por esa significación y ese sistema de significación. Entonces, es importante. Cuando hablamos de ese sistema de significación, estamos hablando de un código, ¿bien? Un código que va a reunir entidades, por supuesto, va a reunir elementos tanto presentes como ausentes,
Y esas personas es decir, van a tener la capacidad de percibir qué hay detrás. Entonces, el acto perceptivo del destinatario y su comportamiento interpretativo no son condiciones necesarias para la relación de significación. Aquí viene el hecho de que no siempre necesitamos que alguien diga, bien, y tener del otro lado es decir, un emisor y un receptor, sino de que también hay elementos que no necesariamente es una persona hablando y otra escuchando y a la inversa, sino que en este mundo del sistema de comunicación y de significación, pues si yo salgo a la calle y veo determinados letreros que me orientan hacia dónde debo ir, ahí hay una serie de signos y no necesariamente hay una persona detrás diciendo. Entonces, eso es importante también que lo tengamos en cuenta. Entonces, en este sentido, la comunicación verbal y no verbal es fundamental. El lenguaje verbal va a tener muchos elementos no verbales. El gesto, la vista, la manera en la que se mueven las personas, nosotros vamos a ser capaces de leer durante ese lenguaje, es decir, durante ese momento en el que estamos conversando, vamos a poder leer una serie de rasgos y elementos propios de cada una de estas personas. Es decir, va a estar lleno de esos mensajes no verbales. Y además, nos dice Serrano, a menudo los mensajes no verbales tienen más significación que los mensajes verbales. Es decir, aunque no nos demos cuenta, generalmente estamos completando la información que se nos dice con otra serie de elementos y características de la persona, del entorno y demás, que nos van a dar a veces más información que lo que de frente nos están diciendo. Entonces, vamos a terminar la sesión, nuestra primera sesión, sobre este tema con un video en torno a, es decir, a Umberto Eco. Umberto Eco, digamos, uno de los grandes teóricos de la semiótica. Sus libros son digamos, obras necesarias para poder entender todo este mundo y del mundo del signo, del significado, del significante y demás. Y me parece que está bien que nos podamos acercar, verlo, es decir, a veces hablamos de teóricos, de figuras importantes, de elementos relevantes, pero digamos que a veces nos quedan como muy lejos y no somos a veces capaces de conectar a la persona que hay detrás con sus teorías y sus ideas. Entonces, este video, que dura 13 minutos 16, nos va a permitir dialogar un poco con este grande de En el nombre de la rosa, sugerencia total de lectura. Entonces, los dejo con este video y nos vemos en la próxima sesión. Acaba de pasar unos días en México Umberto Eco, distinguido investigador y semiólogo italiano. Aprovechando su visita al Instituto Italiano de Cultura, Lauretta Belsasso lo entrevistó para Radio Universidad. Umberto Eco nació en Alejandría, Piamonte, pero en la actualidad vive en Milán. Estudió la carrera de filosofía en la Universidad de Turín, donde se recibió en 1954. Ha dictado varios cursos en las universidades de Turín, Milán y Florencia. Desde 1960 es director de la colección de ensayos de la editorial Bompiani de Milán. Actualmente es profesor de semiótica en la Facultad de Filosofía en Bolonia. Ha investigado sobre diferentes ramas: historia de la estética, poéticas de vanguardia, comunicación de masas. Sus principales obras son
El problema estético en Santo Tomás, 1956. Desarrollo de la estética medieval, 1959. Ópera abierta, 1962. Diario mínimo, 1963. Apocalípticas e integrados, 1964. La estructura ausente, 1968. La definición del arte, 1968. Las formas del contenido, 1971. Il segno, 1972. Il costume di casa, 1973. Y está por publicarse Trattato di Semiotica Generale, 1975. Es secretario general de la International Association for Semiotic Studies y director de la revista VS, Quaderni di Studi Semiotici. Se encuentra con nosotros aquí en Radio Universidad Umberto Eco, conocido investigador y semiólogo italiano, director de la revista Versus, Quaderni di Studi Semiotici, quien acaba de llegar a México después de haber asistido como invitado al Encuentro Mundial de la Comunicación de Acapulco. Le agradecemos su presencia aquí. Bienvenido, señor Eco. Tenemos algunas preguntas que hacerle. ¿Qué prefiere hablar, español o italiano? No sabe, yo no hablo español, lo entiendo. Puedo hablar, tal vez me faltan las palabras. Nosotros lo ayudamos. Pero creo que cuando se habla en una lengua que no se conoce, está mejor para que sea obligado a seguir un pensamiento muy elemental y no ser traído por su propia lengua que está muy rica. En este caso, prefiero no estar hablado por mi lenguaje. Muy bien, perfecto. Estoy seguro que los radioescuchas de Radio Universidad le van a entender muy bien. Durante el Encuentro Mundial de la Comunicación, se dijo que los medios de comunicación en poder de grupos económicos son en realidad armas de presión política. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Piensa que las decisiones políticas dependen en gran medida de la información? ¿Cree que el poder político trata de controlar la televisión? Bueno, la verdad es siempre contradictoria. Así está verdad que los medios de comunicaciones, y la televisión en particular, están medios de presión política. Está demostrado para el hecho que en muchos países el poder controla estos medios. Pero la cualidad particular de la televisión está que un mensaje bien organizado y manipulado parte de un centro emisor y llega a una pluralidad de comunidades con códigos y situaciones culturales diferentes. Y la recepción puede ser muy diferente según la situación económica, cultural. Hay en inglés un gap, ¿no? Una ruptura, una fractura entre lo que se quiere comunicar y lo que está recibido. En este sentido, puedes enfrentar la comunicación desde el punto de destinación y mutar el sentido de los mensajes. En muchas situaciones, las comunidades mutan el sentido de los mensajes. Y así se hay el efecto boomerang. El poder cerca de comunicar una cosa, trata de comunicar una cosa y el receptor reacciona en una medida diferente. Piense usted a la publicidad de un refrigerador que llega en una comunidad que no tiene comida a poner en el refrigerador. No es un mensaje consumístico, está un mensaje revolucionario. Gracias, Mono. Señor Eco, ¿hasta qué punto, dentro de un contexto de libertad, puede convertirse la comunicación de masas en un instrumento de cambio al servicio del hombre?
¿Cuáles son sus efectos sociales? Para que un medio de comunicación sea al servicio del hombre, hay tres problemas a resolver. Piense usted al libro. Hay a que el libro puede ser producido, hay a que los lectores saben leer el libro y saben escribir. Quien no escribe no sabe leer. Con la televisión, por ejemplo, hay el mensaje producido. No estamos seguros que la audiencia sabe leer el mensaje. En todo caso, la audiencia no sabe escribir. Yo creo que una de las posibilidades de establecer una audiencia con una más grande madurez está una posibilidad escolar de educación a la producción del mensaje, con la portable camera. Piense que el pueblo cree que lo que se ve en la pantalla es la realidad. No sabe que está el resultado de una selección. Si la audiencia aprende a manejar la cámara, aprende que la realidad proporcionada para la cámara está una realidad seleccionada, una selección de la realidad. Así yo creo que la educación a la televisión está un problema del nuevo alfabetismo. Se dijo en una emisión al Congreso que la gente no quiere manejar los instrumentos, pero en las comunidades analfabetas, los genitores, los padres no quieren que los hijos aprendan a leer. Así, uno de los problemas de la alfabetización no es de enseñar a escribir, mas de enseñar que es necesario aprender a escribir. Ese es un problema de escolaridad en la era tecnológica. Muy interesante. El señor presidente Echeverría, durante el encuentro de Acapulco, dijo que los medios actuales de comunicación privan al hombre de su identidad, que lo aíslan y lo sumergen en sí mismo, que son más bien factores de descomunicación. ¿Qué opina usted? ¿Por qué piensa usted que los medios de comunicación, y particularmente la televisión, son responsables del proceso de alienación que vive el hombre de nuestros días? He dicho al señor presidente que ha hablado con grande conciencia cultural del problema, que lo que el presidente dice está verdad, como siempre, una de las partes de la verdad. La verdad es cornuda, como todos los grandes dilemas lógicos. Es uno de los casos en los que estar cornudo es una cosa positiva. El poder se preocupa de la existencia de la televisión. El poder debe preocuparse de las condiciones sociales en las cuales los mensajes de la televisión son recibidos. El poder no debe solamente preocuparse de intervenir en la manipulación de los mensajes, sino de intervenir en la recepción crítica de los mensajes. Esta es la respuesta a la demanda precedente. He preguntado al señor presidente que se empieza a pensar a la asistencia social también como asistencia cultural. Porque la escuela no se preocupa de una educación crítica a los medios masivos. ¿Qué le contestó el presidente? Estuvo de acuerdo. Estuvo de acuerdo con Sí. usted. Muy bien. ¿Qué relación existe entre la comunicación y la expresión, por ejemplo, en el cine, en la literatura, etcétera? Es una demanda muy difícil para un semiólogo, cuya tarea está exactamente de criticar los términos como comunicación, expresión. Vuelvo de un congreso en lo que se habló para 7 días de comunicación y yo no aprendí cosa es la comunicación. Yo creo que cuando se habla de expresión como oponida a comunicación, se piensa que hay mensajes que dicen cosas precisas y analizables y otros que dicen
algo mágico, algo que se puede solo intuir, algo que no se puede describir, algo que toca las entrañas y no el pensamiento. Yo no creo que hay mensajes que no están analizables. Cuando me dicen que algo no es analizable, tengo miedo que estamos en una atmósfera mística. Usted sabe que el sueño de la razón produce monstruos, como dice la... Bueno, yo creo que la tarea de un análisis semiológica es de eliminar los monstruos y lo reducir. Un mensaje es una máquina para producir reacciones. Estas reacciones pueden ser estudiadas en términos psicológicos o culturales. Así el término de expresión no me gusta. No le gusta.